Vale. La metodología de excavación que utilizamos en el yacimiento de la Cova Gran, que no es exclusivo de la Cova Gran, sino también de otros yacimientos en los que trabajamos de cronología paleolítica o neolítica, como la Roca de los Bous en Sant Llorenç de Montgai o la Cova del Tabac en Camarasa. La metodología se basa en una excavación en extensión en la cual se abren pequeñas superficies en las cuales se resiguen esas ocupaciones humanas que documentamos. En el caso de la Cova Gran tenemos ocupaciones que van desde el Paleolítico Medio con el Homo de Neandertal hasta ocupaciones del Neolítico, pasando por todos los marcos cronológicos que hay en ese marco temporal. Dentro de lo que es el proceso de excavación, otro elemento que es muy importante es el cribado de todos los sedimentos que salen durante la excavación. ¿Por qué? Porque a veces, por cuestiones de tamaño o por cuestiones de color de sedimento, se pasan pequeñas porciones de hueso o estenitas de sílex o cuarcita. Entonces el cribado con agua nos permite recuperar todo ese material. A nivel de metodología, uno de los procesos más importantes es todo el tema de coordinar los materiales arqueológicos que van saliendo y que se van documentando durante la ocupación. Damos igual importancia a una estella de hueso como a un resto lítico, una muestra de sedimento, un carbón u otro tipo de materiales que pueden aparecer durante los trabajos de campo. A través del uso de la estación total, lo que hacemos es posicionar en el espacio esos objetos, ya que nos permiten posteriormente, aparte de estudiar el objeto en sí para conocer qué tipo de animal es o qué tipo de útil han hecho, también nos permite posicionarlos en el espacio y poder llegar a documentar cómo gestionan en ese espacio los grupos humanos que viven en el pasado para poder determinar zonas donde se dedican a la talla, zonas donde se dedican, por ejemplo, a descuartizar los animales o simplemente zonas de descanso. Actualment s'han desenvolupat l'aplicació de tota una sèrie d'aparells topogràfics d'alta definició, d'alta qualitat, que són els que es diuen les estacions totals. Aquestes màquines són d'alta precisió, generalment s'utilitzen en arquitectura, enginyeria. Aquí a la Cova Gran, des que van començar el projecte el 2002, van ser un dels primers grups a la península Ibèrica, i possiblement a Europa, que van aplicar sistemàticament a l'ús d'aquest aparell, que comporta tota una sèrie d'avantatges. Aquesta màquina, l'estació total, és un aparell que medeix dos angles, l'angle horitzontal i l'angle vertical. Llavors, si nosaltres apuntem qualsevol punt del jaciment, podem agafar amb la màquina i definir la posició exacta d'aquest objecte en relació a una sèrie de punts que hem establert al llarg de tot l'avell. El que fem és que apuntem amb un prisma i amb la màquina l'orientem i el que fa la màquina és que llança 3 rajos làser. Amb això fa 3 mesures perquè quan arriba el prisma rebota i llavors la màquina calcula la mitjana d'aquestes 3 mesures. Amb això tenim una precisió milimètrica de la posició dels artefactes. Aquesta dada és bàsica perquè podem comprendre tant en extensió, és a dir, el que nosaltres anomenem planta, com apareixen els materials arqueològics, així com altres elements importants del registre arqueològic, per exemple les fogueres, que aquí són molt habituals, com veure la seva distribució dins del que seria la seqüència estratigràfica, és a dir, l'associació de llits de materials que apareixen dins del jaciment.
Vale, pues aquí hemos encontrado una serie de hogares en este nivel que creemos de hecho que es el mismo nivel. Un hogar pues, es una zona donde se ha hecho un fuego para determinadas actividades y previamente hemos utilizado un prisma para calcular las dimensiones, hemos medido su planta y luego hemos trazado dos ejes, uno que va de norte al sur, el norte está allí, y otro que va de este a oeste, bueno, para calcular sus dimensiones y poder meterlo en una base digital y reconstruirlo digitalmente. Una de las cosas importantes de posicionar y documentar todo el material que encontramos es que hemos de pensar que cuando excavamos estamos destruyendo. Entonces, documentar de forma fehaciente todo el registro permite que puedas realizar un estudio pormenorizado de las ocupaciones de los grupos humanos que vinieron aquí a Covagrán, y también permite a generaciones futuras de arqueólogos que tengan el máximo de registro posible para poder reestudiar o continuar las excavaciones en generaciones futuras.